Ven Espíritu Santo, ilumíname. Ven Espíritu Santo para que me ayudes a entender la palabra que hoy me quieres regalar. Derrama sobre mi vida tus dones. Que tu luz, oh Espíritu Divino, penetre hasta lo profundo de las tinieblas de mi corazón. Lléname con tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser luz en medio de la oscuridad. Ven, Espíritu Santo. Señor Jesús, yo sé que tú estás aquí conmigo, que tú inicias mi jornada, que tú, Jesús, me acompañas en este día. Puedo sentirte, Señor, y te pido que me sigas acompañando, que no me dejes solo, que seas mi amigo, mi consuelo y mi bálsamo. Señor, en este día quiero profesar el amor que siento por ti. Yo sé, Jesús, que en momentos soy mezquino. Yo sé, Jesús, que en momentos no correspondo a tu amor como debe ser. Pero hoy, Jesús, quiero decirte que te amo y que necesito de este amor para irradiarlo en todos los hombres y mujeres, para ser instrumento de tu amor en medio de una sociedad que está vacía, triste y sola. Jesús, yo te amo. Evangelio según San Marcos. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la mañana, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: Sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él le respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en un sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio,
En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, con tu familia, y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerte de ti». El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el relato que se nos presenta en este día, la curación, la liberación del endemoniado de Gerasa, se nos presenta una serie de simbologías bien interesantes en la palabra de Dios. En un primer momento, vemos que el Señor baja, desciende de la barca y llega a la orilla del mar. Apenas el Señor toca la tierra de esta región, sale a su encuentro el endemoniado. Sale a su encuentro y reconoce en él una potestad como el Hijo del Dios Altísimo. Este endemoniado vivía en las tumbas, vivía donde vivían o yacían los muertos. Este endemoniado, nos dice la palabra, que tenía un aspecto devastador, ya que pasaba día y noche entre las tumbas, vagaba entre los sepulcros, siempre daba alaridos y se lastimaba con piedras. Si nosotros hacemos un ejercicio de contemplación y entramos un poco en la pedagogía de la imaginación, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, del aspecto que este hombre tenía. Un hombre que no duerme, que no descansa, un hombre que seguramente no tenía el mínimo deseo de hacer aseo personal y que se mantenía hiriéndose con piedras. Era un hombre que tenía un aspecto deplorable. Este hombre, dice la palabra, que sale pues al encuentro del Señor y que le suplica al Señor que por favor no lo expulse de esa región, que por favor no lo atormente. En la biografía de San Antonio Abad, San Atanasio nos hace referencia de un discurso que San Antonio utiliza para hablarle a los monjes que se le acercaban a él acerca de la vida ascética. Y en ese relato San Antonio hace una referencia explícita a este pasaje del Evangelio, en donde dice que el demonio no tiene poder sobre las personas, que es tan supremamente débil que le tiene que pedir permiso a Dios para poder actuar, que es tan supremamente débil el demonio en su actuar que le pide al Señor que lo envíe a una piara de cerdos. El evangelista nos dice que el Señor entonces le pregunta el nombre. Recordemos de que
son pocos los pasajes en donde Jesús tiene un diálogo con el demonio. En su mayoría de oportunidades, el Señor siempre los callaba y les decía que no hablaran, que no hablaran. El Señor le pregunta entonces su nombre, y este espíritu impuro le responde que somos legión. Cuando el Señor le envía a que se arroje a la piara o se vaya a la piara y que deje en paz a este hombre, se puede pensar de que la acción del demonio es lanzarse, precipitarse al mar, al acantilado. Este evangelio, queridos hermanos, tiene dos partes muy interesantes. Esta primera parte que acabamos de compartir, que es la parte de la liberación, del encuentro con el endemoniado, y la segunda parte que es el encuentro, o mejor, la misión con el que ha sido liberado a que anuncie. En el primer punto, en la primera parte, se nos lanza una invitación muy importante, y es la invitación a descubrir nuestra vida de pecado, a descubrir cómo nosotros también nos lastimamos con las piedras del pecado. Queridos amigos, en nuestra vida nosotros estamos constantemente tentados y en ciertas maneras muy sutiles que ni siquiera percibimos, y caemos en ese pecado. Tenemos que hacer un gran acto de fe y reconocer a ese Dios, Hijo del Altísimo, y pedirle su misericordia, pedirle que se apiade de nosotros. En la segunda parte, después de la sanación y liberación, este endemoniado pide al Señor que lo deje seguirlo, que lo deje ir con él. Pero el Señor le dice: no, ve y predica en tu casa. Porque el Señor no le permite que lo siga. El evangelista nos va a dar un aporte importante para entender esta cuestión. Y es cuando nos dice que los que cuidaban la piara de cerdos, al ver el acontecimiento de la liberación y al ver lo que había sucedido con los cerdos, salen llenos de temor y van a anunciar lo que había sucedido. Va entonces a donde los pobladores de aquella región para contarles lo que pasó. Y cuando la gente llega a donde Jesús y ven a este endemoniado vestido, sentado y en un sano juicio, dice la palabra, se llenaron de temor. Algunos evangelistas nos lanzan incluso una figuración de este acontecimiento y nos dicen que al Señor le prohibieron entrar en la ciudad. Entonces, claro, el Señor, al ver esta cerrazón o este miedo del que los estaba invadiendo, Jesús envía a que este joven, o este hombre, perdón, vaya y anuncie en su casa, es decir, en su poblado, y le manda a que tenga una característica en esa predicación.
Él no lo manda a que cuente cómo fue el acontecimiento. Él no lo manda a que él narre lo extraordinario del acontecimiento. Él lo único que le dice es: ve y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerte de ti. Es decir, ve y anuncia la misericordia de Dios que tuvo con tu miseria. El Evangelio entonces de hoy, queridos hermanos, nos abre y nos descubre una pedagogía, la pedagogía de ese Cristo que es reconocido por el pecador y de esa respuesta que no se hace esperar de un Dios que nos ama. Hoy el texto entonces nos quiere hacer una invitación muy especial. En primer lugar, la invitación es a estar atentos, a percibir desde un plano espiritual todas esas acechanzas que el demonio tiene para con nuestra vida, a descubrir esos demonios que nos tientan, a descubrir mi consecuencia de pecado como esas heridas que yo mismo me proporciono. Porque recordemos que el pecado es una opción que yo hago, una opción de libertad por la que yo opto por el mal. Hoy el Evangelio me invita a eso, a reconocer mi pecado, a reconocer cómo me estoy lastimando yo desde este plano espiritual. Y en segundo punto, el Señor me invita hoy, esa palabra esa misión que le encomienda al joven que liberó, también me la está diciendo a mí: ve y anuncia en tu casa, ve y anuncia en tu trabajo, en tu universidad, con tu grupo de amigos, ve y anuncia lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios en su infinita compasión ha hecho por ti. Hoy el Señor me invita a eso, a descubrir lo que Dios hace por mí día a día, lo que Él hace por mí cada segundo, y a anunciarlo. Anunciar cuando me sacó de la tristeza, anunciar cuando me sacó de la enfermedad. Hoy la palabra de Dios concretamente me invita a esas dos cosas. Primero, a reconocer mi pecado, y segundo, a anunciar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que me regalas hoy, porque esta palabra, Señor, me interpela, me ayuda a hacer un examen de conciencia y me ayuda a encontrar que en mi vida hay situaciones que debo cambiar y mejorar. Hoy, Señor, te quiero dar gracias por la invitación que me haces a anunciarte. Yo estoy seguro, Señor, que con mi testimonio, con mi conversión y con mi cambio, puedo seducir a otros, puedo contagiarles a otros tu palabra y tu amor. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Terminemos nuestra lección encomendando nuestra vida a la Virgen María con un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.